a vosotros. ¿Por qué estáis turbados y dudáis en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Tenéis algo de comer? Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos concernientes a mí. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas quedaos en Jerusalén, hasta ser investidos con poder de lo alto. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. La enseñanza número 8. Ese proceso de madurez espiritual está en ser discípulo de Cristo. Si tú quieres tener un crecimiento espiritual hasta llegar a la estatura de Cristo, tienes que ser discípulo de Él. Versículo tópico, o donde nos basamos. Mateo 28, 19, 20. Anotan, por favor. Y dice así: Jesús se acercó a ellos y les dijo, eso fue después de que Él resucitó: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a los gentiles de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí hay varias cosas interesantes. El Señor nos manda a ser discípulos, pero para formar discípulos, yo tengo que ser discípulo. Enseñarles a obedecer. Nosotros tenemos que ser obedientes para dar ejemplo a los demás. Y que no se nos olvide, y el Señor lo cumple y lo está cumpliendo, que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Eso quiere decir que desde cuando lo recibimos en nuestro corazón, Él está con nosotros. Y cuando partamos de este cuerpo, lo vamos a ver. Mientras estemos en este mundo, pues no lo vamos a ver con estos ojos físicos. Pero Él cumple su palabra, porque Él es Dios. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos desconocer que Jesucristo y su Espíritu, que es el Espíritu Santo, está con nosotros todos los días, que no podemos ignorarlo y que tenemos que aprender a hablar con ellos. Por eso fue importante la enseñanza número 7, que era la oración, que ya sabemos todos qué es la oración. Ahora, ¿qué es ser un discípulo de Cristo? En mi recorrer como creyente, no ha sido muy claro la enseñanza de qué es ser discípulo de Cristo. En las congregaciones que he estado y en los profesores que he tenido, hasta ahora no me dejaron en claro qué es ser discípulo de Cristo. Por eso muchos de los que se congregan quedan estancados y se les ve su inmadurez espiritual por sus obras, no porque lo critiquemos,
sino por lo que ellos hacen. Por eso esta enseñanza se llama el proceso de la madurez espiritual, que todos debemos alcanzarlo, lograrlo, así como lo dijo Pablo y así como Pablo lo alcanzó. Para eso nosotros tenemos que llegar a lograr a ser discípulos de Cristo. Pero aquí hay otra pregunta o un interrogante. ¿Cómo nos ve el mundo? ¿Cómo nos identifica el mundo? Y vamos a mirarlo, recordando la historia, no pareceres ni tradiciones ni creencias, sino lo que dice la historia, lo que está marcado en la historia del cristianismo. Esta parte, ¿cómo nos ven a los hijos de Dios? ¿O cómo nos vemos? En el mundo secular y en el mundo creyente, nos conocemos como cristianos. Eso quiere decir que los cristianos están conformados por católicos, protestantes y judíos mesiánicos. Pero vamos a ver si eso es bíblico, porque nosotros estamos en la obligación de ser fieles y obedientes al único y verdadero Dios, al yo soy el que soy, Jehová o Yahvé. Todos estos nombres con que nos identifican o como nos identificamos, se consideran como una religión, y esa religión se llama cristianos. Pero hemos visto en los anteriores módulos que nosotros no debemos de seguir una religión, sino tomar y seguir a Cristo, que Cristo no vino a fundar una religión. Entonces, ¿nosotros dónde estamos parados? ¿Cuál es nuestra posición ante Dios y ante la gente? Como les decía, se llama una religión cristiana, que en otros se llaman evangélicos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te identificas? ¿Como cristiano, como evangélico o como católico? Pero déjenme decirles que eso no es bíblico, por favor. Y pueden buscarlo en la Biblia y no está ni literal ni para interpretarlo bajo la guía del Espíritu Santo. Estos son meramente interpretaciones humanas. El cristianismo como religión tiene sus fundamentos en el Imperio Romano por decreto del emperador Teodosio, y eso fue en el año 380. En febrero del año 380 después de Cristo. Entonces aquí vemos que fue una creencia obligada dentro del Imperio Romano. Déjeme decirle, ¿dónde está eso bíblicamente o cuándo nos mandó Jesús a que teníamos que obligar y ponerlo como decreto, creer en Él o seguirlo a Él? Esto es histórico. Y para los que no creen en esto, los invito primeramente a investigar históricamente y segundo, inclinarse ante el verdadero Dios y pedirle dirección y discernimiento. ¿Cómo surgió esta religión llamada cristiana? Es una mezcla entre la religión judía y la doctrina de Cristo, que déjenme decirles que su base es en el monoteísmo, o sea, en un solo Dios, pero esa mezcla se injertó en la cultura helenística, es decir, las creencias de los griegos, que ellos eran creyentes de varios dioses, lo que se conoce como politeístas. ¿Qué pasó ahí? Que se formó un sincretismo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos un credo ni serio, ni puro, ni es mandamiento de Dios. El Señor dice en su palabra, en el Antiguo Testamento, le dijo al pueblo judío, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Por eso yo he insistido, porque el Señor me lo colocó en mi corazón y en mi espíritu. O sigues una religión o me sigues a mí, dice el Señor. Y a eso lo invito a ustedes. O siguen a Jesús de Nazaret, el Cristo, o siguen su religión y sus tradiciones. En el siglo I se conformó esa religión llamada cristianos, que fue dominada por el derecho romano, que fue un pueblo que dio las bases para el derecho jurídico, con la cultura que ya les había dicho, helenística, donde tienen dioses. Por eso ahí vemos que tienen en el cristianismo algunas enseñanzas de dioses, idolatrías a santos, canonizando y a virgen, y a la virgen o a las vírgenes. Podemos ahí entender el por qué las creencias y el comportamiento de algunos llamados cristianos. Los evangélicos, como religión también, fue fundada o fue conformada ya por Hubert K. en 1934. Eso fue después de la Primera Guerra Mundial y en los albores de la Segunda Guerra Mundial, que tenía mucha fuerza, por lo tanto la convirtieron en una religión donde sus orígenes los interpretaron mal con los hermanos Wesley. De ahí salió
la famosa iglesia wesleyana y con Carlos Spurgeon, entre otros. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo te identificas ante los demás? Ay, ¿tú eres cristiano? Ay, sí, señor. Ay, ¿tú eres evangélico? Ay, sí, señor. Ay, ¿tú eres protestante? Sí, señor. Ay, ¿tú eres católico? ¿No? Sí, señor. Y mariano. ¿Eso es voluntad de Dios? ¿Esa es la voluntad del Padre? ¿Estamos honrando a nuestro Señor Jesucristo? Por eso este tema se llama la madurez espiritual. Se alcanza cuando empezamos a ser discípulos ¿de quién? De Cristo, no de una religión. Teniendo ya esta introducción, vamos a ver los orígenes de por qué me considero cristiano. Esos orígenes, como ya los había hablado, comentado, vemos que nos ha traído confusión, división, polémicas y manifestación de la obra de la carne, que son celos, contiendas, violencia. Digámoslo así, en su génesis, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía de Siria, como podemos leerlo en Hechos 11:26, por favor. Leo desde el 25. Después de esto, estaban en la iglesia de Antioquía. Hago aquí un recorderis y los meto en el ambiente, en el entorno en que estaban. En este caso estaba Bernabé con Pablo. Y dice, después de esto Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Allí estuvieron con la iglesia un año entero enseñando a mucha gente, y fue en Antioquía donde por primera vez se les dio a los discípulos el nombre de cristianos. Se escuchó que les decían cristianos, cuando ellos no eran cristianos, sino discípulos de Cristo. ¿Por qué hay que hacer esa diferenciación? Ya lo vemos. La primera comunidad de los del camino, porque así los llamaron cuando nuestro amado Jesús estaba todavía con ellos, así se conocían los discípulos. Eso está en Hechos 6, 1, 2, 7, Hechos 9, 1 al 10, 19, 25, 26 y 36. Por favor, los leen para que tengan más claro el concepto de lo que estamos hablando. Los enemigos de Cristo usaban el término en forma despectiva. Escúchenme en eso. Los enemigos de Cristo. Y los llamaban cristianos. Viene del griego, pues porque esa palabra es griega, de Cristo. Y que significa para ellos en esa época los pequeños de Cristo, los insignificantes de ese Cristo o de ese Mesías. Pregunto yo en qué lo estamos honrando o en qué lo están honrando cuando nos llaman cristianos. En ese término era utilizado por los enemigos de la fe de Jesús y lo usaban como un insulto. Mire, ahí vienen los pequeños Cristos, decían. Y aquello que empezó siendo una burla se convirtió más adelante en el término que desde entonces ha adoptado las miles y miles de personas en el mundo cuando han recibido en su vida a Jesús y que han dado el paso de convertirse en sus seguidores. Vayan ustedes ya entendiendo por qué nos llaman cristianos. Quiero hacer un paréntesis. A mí no me gusta, después de que he aprendido y me enseñó el Señor, no me gusta que me digan cristiano ni protestante, porque yo no estoy protestando contra nadie, ni soy cristiano, porque no soy de esa religión, ni mucho menos católico, ni ortodoxo, ni judío mesiánico, ninguna de esas religiones. Íbamos en que nos decían, oiga, o les decían a ellos, ahí llegan, ahí vienen los pequeños Cristos. La actitud de los primeros creyentes reflejaban tanto la actitud de Jesús al poner en práctica todo lo que aprendieron de él, que alcanzaron su objetivo al representar a Cristo y hacerles conocer de él mismo, al punto de que a uno de sus enemigos le seguían llamando los pequeños Cristos. Si vamos a ver qué significa la palabra Christus, es una palabra griega que significa el ungido. Ahí llegaron los pequeñitos ungidos. Cristo significa literalmente el Mesías, y este proviene de un ungido, derivado en expresiones como el elegido o el Hijo de Dios. De ahí que este vocablo acompaña al nombre de Jesús de Nazaret, como clara la referencia a este como el Hijo de Dios hecho hombre. Quiero decir
que de ahí se desprende todo lo que proféticamente se dijo en las promesas que se vienen dando por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. El Hijo de Dios hecho hombre. Ya teniendo en claro esta parte, que ustedes tienen que discernir y por conciencia ustedes verán si quieren seguirse llamando evangélicos, cristianos, católicos, ortodoxos o como quieran ustedes llamarse. Eso es seguir una religión, pero ustedes están en todo su derecho de escoger y elegir en qué creen. Vamos ahora a ver, o a más bien aclarar o contestarnos la siguiente pregunta. ¿Cualquier creyente es un discípulo de Cristo? La creencia popular es que todo aquel que cree en Jesucristo y lee la Biblia, la estudia y pasa por algunos cursos de discipulado, ya logró ser un discípulo, ya se graduó, pero no es así. Hagamos una comparación. Entra uno a la universidad o a una institución donde uno va a recibir un grado a lo que a uno le guste y a las capacidades que uno tenga para estudiar cierta carrera. La logra uno, le entregan el título, pero déjenme decirle, eso no me garantiza que yo sea un excelente profesional. ¿Qué es lo que me garantiza a mí de ser un excelente profesional? Pregunto yo. ¿Qué me garantiza? Es lo mismo, hermanos, no les garantiza a ustedes que por más de que lean la Biblia, la estudien y hagan algunos cursos de discipulado en sus congregaciones, ya lograron ser un discípulo, ya se graduaron como discípulos. Según unas estadísticas del grupo Barna, es un grupo que hace encuestas empresariales cristianas evangélicas con sede en Ventura, California. En 1997, ellos reportaron que el 95% de los pastores estadounidenses, escúchenme esto, creían que ellos no tenían la función de discipular, ya que la verdad no se veían discípulos de Cristo innato. Ahora sí entendemos porque en muchas congregaciones y pastores no discipulan, sino se dedicaron fue a predicar nada más, cuando es un mandato del Señor y ya lo vimos en el anterior versículo que leímos. Esa misma firma hizo otra investigación más reciente en el 2020 y ha revelado que 1 de cada 3 cristianos practicantes han dejado de asistir a los servicios religiosos. La gran resignación que azota a los Estados Unidos está llevando a las iglesias a un nivel alarmante. ¿De qué? De no tener miembros, creyentes que asistan. Los nuevos números publicados por Barna Group, el principal investigador sobre la religión del país, muestra que 2 de cada 5 pastores en todo el país están pensando seriamente en dejar el ministerio o lo han dejado. Entonces la pregunta que nos hacemos es una pregunta muy coloquial. ¿Qué nos pasa? ¿Qué está pasando? Hay una deserción de las comunidades que ellos se llaman o los llamamos cristianos. Pues déjenme decirles que un discípulo de Cristo es lo que podríamos llamar un seguidor, alguien que vive en Cristo, para Cristo, y enseña la doctrina. La palabra discípulo en el texto griego del Nuevo Testamento es Mathetes, un aprendiz de un maestro. Los creyentes cristianos renacidos, santos, los que son de Jesús, deben ser discípulos, llegar a ser discípulos. Una vida en continuo progreso de crecimiento espiritual. Ser discípulo de Cristo es llevar un continuo progreso de crecimiento espiritual. Esto no es de cursos, esto no es si se sabe la Biblia de memoria, esto no es si van todos los días a la iglesia, a la congregación o a la sinagoga, como ustedes la quieran llamar. De eso no se trata. Se trata de un crecimiento espiritual. Y aquí en este taller vamos a ver qué es lo que el Señor nos manda para tener ese crecimiento espiritual. ¿Cómo qué? Como discípulos de Cristo. Obviamente, ninguno podemos alcanzar la perfección. Los cristianos han nacido para ser discípulos, porque es una ordenanza, y ustedes ya lo escucharon, Señor Jesucristo, ir y predicar y hacer discípulos. Pero para ser discípulos, como fueron los apóstoles fueron discípulos, tuvieron que pasar por un proceso y continuaban pasando por un proceso que no fue fácil, porque todo proceso en este mundo, sirviéndole al Señor Jesucristo, no es fácil porque estamos en
terrenos del enemigo. Cada uno sirve a Dios de una forma según los dones del Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que tengamos esos dones, ya somos maduros. No, señor. No nos engañemos, por eso tenemos testimonios tristes o avergonzantes, porque creen que teniendo un don no han madurado y se ven malos frutos, que ya lo hablamos en un taller anterior, cómo dar frutos. Si ustedes se dan cuenta, cada capítulo de este taller tiene que ver con los anteriores, porque tiene que haber una coherencia para ser transformadores, para transformar y para ser transformados. Ahora, al hablar de seguidores de Cristo, hay que hablar del crecimiento espiritual. Si tú eres o yo somos seguidores de Cristo, tenemos que hablar de crecimiento espiritual. ¿Cómo está tu crecimiento espiritual? ¿Cómo está mi crecimiento espiritual? ¿Cómo se refleja? Por mis frutos, por mis obras. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Y cómo se ve ese crecimiento espiritual o cómo comienza? Debe verse desde el nacimiento espiritual. Cuando nosotros nacemos de nuevo, del agua y del Espíritu, recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y al mismo tiempo habita en nosotros el Espíritu Santo, es cuando nos consideramos hijos de Dios, o sea, somos salvos. Y empezamos un desarrollo espiritual en dos partes, una como siervo y una como discípulo. Siervo es algo diferente a discípulo y no lo podemos confundir, ni tampoco verlo como si fuera lo mismo, ser un discípulo o un siervo. Eso tiene un significado y un procedimiento diferente, pero el uno lleva al otro. Estas son las tres etapas que cada uno de nosotros tendremos que atravesar durante nuestra vida espiritual. Me parece importante entender que cada uno debemos de ponerle atención a sus responsabilidades, ya sea como siervo, como discípulo. ¿Basándonos en qué? Por favor, vayamos a 1 Juan 2:12 al 14. Aquí nos deja muy en claro lo que el Señor quiere de nosotros como discípulos. Una cosa es ser discípulo y otra cosa es ser creyente. Un creyente se alimenta de lechecita como un bebé del seno de su madre. Pero déjeme decir, después de los 2-3 años, es difícil y raro que un bebé se siga alimentando de seno, nada más. Así somos nosotros. Hay muchos que dicen llamarse seguidores de Cristo o cristianos, pero no crecen y siguen alimentándose, pasan como un bebecito de leche, y los años pasan y pasan y pasan y no pasa nada con ellos. Me parece importante entender cada una y poner atención a sus responsabilidades, lo habíamos dicho, basándonos en 1 Juan 2:12-14. Aquí se revela el secreto del crecimiento, ahí, y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que hace que el niño espiritual, o sea, los recién llegados a nuestro Señor Jesucristo, se conviertan en jóvenes espirituales? Porque todo es un proceso y Dios es un Dios de procesos. La palabra de Dios que permanece en él. ¿La palabra de Dios permanece en ti, en mí, o solamente la oímos y no somos hacedores de ella? Nos hacemos otra pregunta. ¿Qué hace que un joven se convierta en padre? Porque no podemos después quedarnos como jóvenes. Nosotros fuimos jóvenes físicamente, pero ya no lo somos. No nos pudimos quedar como jóvenes. Entonces la pregunta en el área espiritual es, si ya eres un joven espiritual, ¿te vas a quedar como un joven en lugar de convertirte en un padre? La palabra de Dios que permanece en nosotros es el secreto del crecimiento. ¿Qué palabra permanece en ti, en mí? 1 del 2 al 12, que es la palabra de vida que debemos nosotros tener. Y dice, esta vida se manifestó en nosotros, la vimos y damos testimonio de ella, y le anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído. Mire quién lo dice. Un hombre que fue muy cercano a nuestro Señor Jesucristo, para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios, el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Esto es lo que ayudará a pasar de una etapa a otra hasta que por fin se convierta en padre, o sea, lo que hoy se conoce como ancianos, no de edad, sino de experiencia y de madurez espiritual, que es muy diferente a la edad. Yo conozco gente ya anciana que se comporta como niños, son inmaduros. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos leyendo. Pudiéndose reproducir a sí mismo
en otros, en cómo, en hacer discípulos. Un creyente con madurez ya es discípulo y está formando discípulos. Otros jóvenes o niños de pronto se ponen solamente a predicar la palabra de Dios y de ahí no sale. He aquí el instrumento divinamente diseñado del crecimiento, la palabra de Dios. Es totalmente imposible crecer como cristiano o como convertido o redimido, como usted lo quiera interpretar, sea hombre o mujer, que sean auténticos hijos de Dios, al menos que la palabra de Dios permanezca en cada uno de nosotros. Este es el motivo por el que Satanás, adversario, lucha en contra de todo este asunto del estudio de la Biblia. La edificación de nuestra vida alrededor de la centralidad de las Escrituras y porque nos vemos sometidos al ataque constante a este nivel, es algo de suprema importancia que nos permite alcanzar la madurez. Nosotros tenemos que enfrentar al enemigo. ¿Cómo? Si no es a través de la palabra de Dios. No hay otra forma. Y Jesús nos dio el ejemplo cuando Satanás intentó en el desierto tentarlo. ¿Y cómo le contestó el Señor? Con la palabra del Padre. A pesar de que los demonios no pueden impedir que seamos hijos de Dios, sean redimidos, sin duda pueden impedir que seamos redimidos fuertes, y esta es exactamente la manera en que lo hacen. Ellos pueden hacernos tropezar. Intentan desviar nuestra atención y haciendo que sigamos determinados atajos que dan la impresión de que nos van a convertir de inmediato en personas maduras. Y ahí es donde vemos malos testimonios. Y de pronto, ¡ay! Imagínense que fulano, mire lo que hizo. Nos enteramos que esto y lo otro. ¡Ay, el pastor! ¡Ay, el sacerdote! Mire lo que hizo. Realmente eran personas maduras y eran discípulos de Cristo. Estaban caminando con el Señor. La espiritualidad instantánea no existe. La madurez instantánea no existe. No estoy hablando sencillamente acerca de un estudio de la Biblia, como hay centros de capacitación, pero que no pueden garantizar la madurez espiritual. Ninguno, porque eso es algo personal. Existe un enfoque muy mecánico y rígido del estudio de la Biblia que puede familiarizar a la persona con las enseñanzas de la Biblia intelectualmente, que yo lo he estudiado, estuve en la universidad, pero eso no es suficiente. Recuerde usted que este pasaje dice que la palabra de Dios permanece. Eso significa el conocimiento de la palabra de Dios y de la obediencia al Espíritu Santo. Cuando las Escrituras hablan acerca de conocer la palabra de Dios, nunca se refiere solo a la Biblia como el instrumento. Es siempre la Biblia y al mismo tiempo ser lleno del Espíritu Santo, hermano. Tú estás lleno del Espíritu Santo, le has pedido en oración al Padre que te llene del Espíritu Santo. Es la palabra entendida a la luz del poder del iluminador, la palabra revelada, que es a través del Espíritu Santo. ¿Tú lo estás buscando en oración? Une estos dos conceptos con la prueba de tu fe y tendrás un verdadero crecimiento. La palabra, llenos del Espíritu Santo y superar las pruebas de tu fe. Para ser discípulo tienes que estar en esos tres campos, capacitándose en la palabra, lleno del Espíritu Santo y superando las pruebas de tu fe. ¿Dónde está eso? Vamos a ver, Santiago 1:3, por favor. Aquí Santiago nos está hablando de la fortaleza en las pruebas. Mire, fortaleza en las pruebas. ¿Tú quieres ser un discípulo? Tienes que mantenerte en una fortaleza en las pruebas que nos lleguen. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas. ¿Ser qué? Dichosos. Cuando nos llega una prueba, ¿qué actitud tomamos? Y dice así, se vean sometidos a pruebas de toda clase. 3, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procure que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Ahí es el proceso de lo que estamos hablando, de ser un discípulo. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídansela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero tienen que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor,
porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. ¿Cómo estamos orando? ¿Cómo le estamos pidiendo al Señor? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos proclamando? ¿Tenemos coherencia? El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de ser enaltecido por Dios. También tenemos Romanos 5, del 3 al 4. Vamos a mirar. Pablo también nos habla de la prueba de que Dios nos ama, o percibir que Dios nos ama, es por medio de las pruebas, porque Él nos sostiene. En todas las pruebas Él nos sostiene. Y dice, 2, pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe para gozar de su favor, y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Él nos sostiene. Hoy en día el mundo ha perdido la esperanza, por eso vemos lo que vemos y oímos lo que oímos, porque la humanidad perdió la esperanza, no tienen ninguna esperanza, por eso viven a la loca, impulsado por sus pasiones y deseos, porque no tienen esperanza, quieren vivir de una manera que los saque de esa desesperanza en que se encuentran. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar, y esa firmeza nos permite salir aprobados, y el salir aprobados nos llena de esperanza. Y esa esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Qué hermoso, qué bello todo esto que el Señor nos da y está con nosotros para que cada día seamos mejores hijos y podamos ayudar a otros que van detrás en esta misma carrera, como dijo Pablo. ¿Cuántas personas están detrás de nosotros para también llegar a culminar esta carrera? ¿Será que nosotros no le podemos pasar la posta, ayudarlos, discipularlos? ¿O nos conformamos que simplemente soy sal y no me importa nada más? Pero eso no es lo que manda el Señor Jesús. Eso no es lo que quiere el Padre. Y ya lo hemos orado. No solamente lo hemos orado, sino también lo hemos visto a través de la palabra de Dios. ¿Para qué es esto que nos manda estos sufrimientos el Señor? Veamos uno, segunda de Pedro 2:9, y vamos ya finalizando. El Señor sabe librar de la prueba a los que viven entregados a Él. Mire eso, ¿ustedes creen que nosotros no podemos pasar esas pruebas? Sí, Señor, las pasamos porque el Señor ya lo tiene planeado así. Por eso dice Pedro, el Señor sabe librar de la prueba a los que viven entregados a Él y sabe tener a los malos bajo castigo para el día del juicio. Tremendo va a ser eso lo que vamos a ver en el juicio. Tanta gente clamando y llorando y gritando y nosotros ya no podemos hacer nada. Y lo que más escalofrío me da es que de pronto tenga yo que ver personas que conocí aquí en este mundo, o familiares, o hijos. El Señor no está jugando. El Señor castigará sobre todo a los que siguen deseos impuros y desprecian su autoridad. Son tercos y atrevidos y no tienen miedo de insultar a los poderes superiores, es decir, al Espíritu Santo. Se burlan. Si quieren otro versículo para reafirmar lo que estamos leyendo, está en 1 Corintios 10:13 y Santiago 1:12. Segunda de Pedro 2:9 nos da la respuesta para que estos sufrimientos, la prueba, es un todo para producir la madurez espiritual. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros no estudiamos la palabra, que si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, y somos cobardes, y como dijo el Señor, los cobardes no heredarán el reino de los cielos, porque le huimos a las pruebas, y entonces nos escondemos, de pronto hasta maldecimos o perdemos la fe, porque nos llegó una prueba, no importa la que sea, Dios está con nosotros, y Él nos saca adelante, pero tenemos que pasar por esa prueba con gozo, y con la fe de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Concluyo. No es cuestión sencillamente de que la enseñanza de la Biblia se introduzca en nuestra mente, no es solamente tenerla acá, sino en el corazón, sino que es algo mucho más profundo. La palabra se apodera de nosotros, dejemos que la palabra nos invada, nos domine, la palabra de Dios, aunque primero nosotros tengamos que apoderarnos de ella, es hacernos partícipes y sujetos a la palabra de Dios.
haciendo que la palabra viva en nosotros de ese modo que penetre en nuestro corazón, como lo dice en un versículo, que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que es la conciencia, que se apodere de nuestra voluntad, sometiendo a nosotros a juicio todos nuestros pensamientos y nuestras intenciones del corazón, por favor. Eso está en Hebreos 4:12, y eso es lo que produce la madurez, hermano. ¿Tú quieres ser discípulo? ¿Tú eres discípulo? Hagamos caso, seamos obedientes y pongamos en práctica esto. No lo dejemos aquí nomás en una charla, en una prédica, en un discurso, como lo quieran ustedes ver. No, hay que vivir lo que estamos aprendiendo. En conclusión, su desarrollo y mi desarrollo espiritual se basa en ser un hijo de Dios por salvación, siervo y discípulo. Un hijo de Dios debe ser discípulo para cumplir el propósito del reino de Dios en la tierra. Si tú y yo no somos discípulos, no estamos cumpliendo lo que quiere el Señor de manifestarse el reino de Dios aquí en esta tierra.